James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto poderlos saludar a toda la gente que nos ve a través de redes sociales, que nos escucha a través del radio 102.5 FM, así como también en 173 de Total Play. Es el único programa a nivel nacional en donde debatimos con una perspectiva generacional, generación Baby Boomer, generación X, Millennials y Centennials. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, a quien representa a la generación Baby Boomer. También ya ha estado y es panelista de Entre Generaciones. Ella es licenciada en Economía, Rosalila Cardona. Rosalila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mucho gusto, buenos días, Christopher. Estamos aquí de nuevo en la batalla. Adelante. Excelente, qué gusto saludarte. También quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a la generación millennial, Agustín Mora. Él es contador público y también panelista de Entre Generaciones. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Christopher. Buenos días a la audiencia. Muy llovidos por acá en Chihuahua. Así es, está lloviendo mucho. Y también en unos segundos estará por conectarse, tenemos problemas técnicos, quien representa a la generación X, Perla Campos. Ella es docente y es panelista de Entre Generaciones. Muchísimas gracias a Perla Campos, que en unos minutos estará conectándose. El día de hoy estaremos hablando sobre economía e informe. Y para dar inicio me gustaría que escucháramos el contexto. Es momento de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su segundo informe de gobierno. Mientras él presume un 64% de la población del pueblo mexicano, Forbes lo reprueba en pandemia, seguridad y economía. Las previsiones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y del Banco de México apuntan a la peor crisis para la economía mexicana desde 1932. ¿Podremos recuperarnos del duro golpe a la economía nacional? Hablemos Entre Generaciones. 2021 será la peor crisis desde 1932. Cito a Arturo Herrera, secretario de Hacienda del Gobierno Federal. La deuda se incrementará entre 10 y 17 puntos del Producto Interno Bruto. Y los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios y el de estabilización de ingresos de entidades federativas y las coberturas petroleras han sido ocupadas para disminuir el impacto del coronavirus. Vienen grandes interrogantes y una de ellas es: ¿se mantendrá el enfoque del gasto público en la política social del presidente? Hoy se está llevando a cabo el segundo informe del presidente de la República y pareciera que sí. Agustín. Mira, se me hace bien importante que incluso ahí la voz del productor haya mencionado las palabras de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Él, basado en todos los estudios y estimaciones, los que quieras que hayan hecho, mencionan que en 2021 va a ser el peor año económico en la historia moderna del país. Y Andrés Manuel ahorita en su discurso, en su mañanera, que ahora tocó que fuera segundo informe, que no sigue siendo más que una mañanera, menciona que lo peor ya pasó. Yo vine escuchándolo ahorita camino a la oficina, mencionaba que no nos fue tan mal porque nada más crecieron dos tipos de delito: el homicidio doloso y las extorsiones. Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando de verdad la peor crisis económica que ha tenido el México moderno, que como ya lo dijo el secretario de Hacienda del gobierno federal, Arturo Herrera, va a venir en el 2021? Si ahorita ya vamos por abajo de casi del 19% del decrecimiento en el Producto Interno Bruto, no quiero ni llegar a pensar qué va a ser en el 2021. Cuando esa estadística ya sea real, ya sea palpable. Ahorita es muy fácil decir que pasó lo peor porque no están viendo o porque no estamos teniendo día con día los problemas que lleva el tener problemas económicos de esta magnitud. Desde ahí yo veo una diferencia entre el discurso y la realidad, donde tu secretario de Hacienda dice que el 2021 va a ser el peor año del México moderno, y tu presidente hoy en tu segundo informe dices que ya pasó lo peor y que vamos para arriba. Entonces sería muy importante ahí ver qué congruencia o qué datos tiene el presidente. Así es, quiero dar la cordial bienvenida a nuestra panelista Perla Campos. ¿Qué opinión tienes al respecto, Perla? Adelante. Hola, buenos días a todos. Mira,
coincido con Agustín aquí, este asunto está más delicado de lo que se parece, de lo que Andrés Manuel quiere ver a la gente. Él le tocó como 18, la mayoría, y después de 18 años lo logró. El problema es que ahorita con retórica no vamos a sacar adelante al país. Es la peor crisis que vamos a vivir desde 1932, casi 100 años, que va a ser la peor crisis económica que tengamos. La recuperación que se espera de México es la más lenta de toda América Latina y el PIB sigue cayendo. Yo quisiera, ¿verdad?, que el presidente pusiera oídos listos y atentos a lo que dice el secretario de Hacienda, a lo que dicen los indicadores económicos. No podemos medir la alegría de un pueblo cuando efectivamente están creciendo los homicidios dolosos, cuando están creciendo las extorsiones. No es un pueblo feliz, no es un pueblo feliz mientras tengamos un problema de salud tan delicado, niños muriéndose de cáncer y padres sin empleo que no pueden atender a sus hijos. Y mientras no haya una reactivación económica, no habrá empleo y no habrá dinero circulante, el PIB seguirá cayendo, no hay producción, no hay ventas, la demanda agregada está cayendo a pesar de los apoyos clientelares que da el presidente de la República, que no los da él, los da el gobierno federal, necesito rectificar, y aunque la gente así lo piense, ¿no? Entonces, si no se reactiva la economía, si no hay un verdadero programa de apoyo a empresarios, que son los que hacen funcionar este país, esta economía va a seguir cayendo y la crisis se va a seguir agudizando. Rosalila Cardona, no te dejé al último más que para que no fuera un 1-1 porque tú eres también, y lo has dicho en otros paneles, que eres defensora del proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso es que te dejé al final para escuchar los dos puntos de vista y tuviera los mejores elementos. Rosalía Cardona, representante de la generación Baby Boomer. Gracias. Miren, sí, efectivamente, Arturo Herrera planteó que en el segundo trimestre de este año nuestra economía cayó un 18.7%, pero después de junio, en julio y agosto, tuvimos una ligera recuperación, lo que indica que al finalizar el año se va a tener un decrecimiento del 7.4%. Y bueno, si estaba Perla ahorita, es comparativo con lo que pasó en 1932, donde el PIB cayó un 14%, y en el 2009, donde cayó un 6.5%. Nada más quiero yo comentarles, compañeros, que esto es derivado de una crisis sanitaria, de una crisis que está afectando a todos los países en el mundo. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado una recesión global y la Organización Internacional del Trabajo también hace ciertas estimaciones. Dice que es una contracción económica que afecta a todos los países del mundo y que ha dejado sin empleo 195 millones de personas, lo que indica que estos confinamientos pues han afectado a 2.700 millones de personas, lo que representa el 81% de la población mundial activa. Entonces, nada más comentarles eso. Estamos en medio de una crisis global y México no es la excepción. Perla. Mira, yo creo que no podemos conformarnos o consolarnos con el mal de muchos. Definitivamente, México está en una caída libre, no es únicamente por la pandemia. Creo que si tenemos un poquito de memoria, llevamos 5 trimestres a la baja. El crecimiento que ha tenido el presidente previo a la pandemia es el más bajo que hayamos tenido en los últimos sexenios. Todavía hace unos días el presidente se atreve a decir que quiere que los negocios, que los empresarios tengan ganancias, pues no del 1000%, sino del 10 o el 20%. Yo aquí pregunto, a quien está arriesgando su dinero, y no defiendo definitivamente a quien haga dinero de una manera indebida, no, pero
está arriesgando su capital, su conocimiento, quien genera empleos, se ajusta a las leyes del mercado, puede fijar su margen. A mí me pareció esto muy, muy delicado, porque ahorita lo único que estamos viendo es una inequidad extrema. Cuando el sector primario es el que menos ha caído, que trae un 0.2% de decrecimiento, es al que menos están apoyando, es el agua que se están llevando de Chihuahua, afectando al sector primario, al distrito de riego 5, que es el que tiene mayor producción por hectárea a nivel nacional. Entonces, no hay congruencia en lo que dice este señor. Quiere definir cuáles son los márgenes. Señor, vivimos en una economía globalizada. Tenemos que estar acorde a las políticas y precios internacionales a la demanda. Quiero resaltar eso. Necesitamos que los empresarios sigan arriesgando sus capitales y vuelvan a contratar gente. Hay cientos de negocios cerrados. Yo los invito a que paseen en su carro con todas las medidas de seguridad, que pasen por la ciudad y vean la cantidad de renta que hay de gente que ya no pudo sostener el punto, que no pudo pagar las rentas, que no pudo mantener a sus empleados y todo el que está en su casa viendo cómo le hace. Agustín. Pero bueno, opinión de nuevo, ¿verdad? Sí, mira, por ahí yo comentaba hace rato y poniendo un poco nada más como partiendo de lo que con lo que cerró Perla, no va a haber los ollas que tapen muertitos ni que oculten locales en renta, eso va a ser una realidad. Hay que recordar palabras del presidente Andrés Manuel cuando dijo que esto nos vino como anillo al dedo para afianzar la transformación y que no se nos olvide en qué momento dijo que esto nos venía como anillo al dedo. Como bien menciona Perla, desde que inició el periodo del sexenio de Andrés Manuel, que ojo, no inició con pandemia, de hecho le entregaron finanzas públicas sanas, y a la vez el fondo de estabilización se lo entregaron con mucho dinero, que fue picando y que fue rascando a manera de ¿qué? De utilizar los programas clientelares, y cuando ahorita es cuando se tiene que inyectar ese dinero, es cuando también llega el secretario de Hacienda, que no es más que un títere, lo tienen ahí de florero, y dice, ya se nos acabó el guardadito, ya no tenemos guardadito. ¿En qué se acabaron el guardadito? Pues si hacemos memoria, y que me ayude aquí mi compañera que es simpatizante del proyecto de Nación de Andrés Manuel, recuerdo que utilizaron para comprar unas pipas por allá cuando se inventaron que para acabar con el huachicol había que cerrar las tomas de Pemex. ¿Qué habrá pasado con esas pipas que tanto bombo y platillo nos dijeron que con eso ganaban la crisis de la gasolina en el país? Pues nadie sabe, ¿verdad? Entonces sería muy bueno ver en qué se utilizó el fondo de estabilización para las crisis que ya ahorita no hay y que hubiera resultado muy bonito que lo tuviéramos ahora en la peor crisis de la actualidad. Menciona la compañera también que esto es una crisis mundial y que todos los países les va a ir mal. Agustín, perdón, bueno, vamos a corte, sí, Agustín, perdón. Rosalilia, regresamos contigo completamente, vamos a corte, nos come el tiempo, estamos Entre Generaciones. Regresamos a Entre Generaciones. Estamos hablando sobre lo que dijo el secretario de Hacienda sobre la caída de la economía en nuestro país, y en este segundo bloque, retomando un poco del primer bloque, añadiéndole la caída del Producto Interno Bruto en nuestro país será entre un 8.8 y un 12.8% según el Banco de México. Vienen grandes preguntas, pero sobre todo una de ellas, ¿existe realmente un plan de recuperación en el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Rosalila Cardona. Nada más una corrección, soy Rosalía. Perdón. Miren, ahorita el anterior bloque, lo que comenta el compañero Agustín sobre los guardaditos. Los guardaditos se utilizaron eficientemente en atender esta crisis sanitaria. Se atendió sobre todo al sector salud, se atendió en atender enfermos, en salvar vidas. No faltaron camas, no han faltado camas, no han faltado respiradores, no ha faltado personal médico. La gente se sigue atendiendo a pesar de las lamentables defunciones.
Sobre cuál es la estrategia de este gobierno. Bueno, la estrategia de este gobierno efectivamente fue inyectar recursos a las clases más desprotegidas de los programas sociales. Esto se logró una liquidez en la economía y una fortaleza en los bancos, de tal manera que la demanda agregada tuvo un cierto equilibrio con la oferta de bienes y servicios, por lo menos de los bienes y servicios básicos. En cuanto a qué estrategia está siguiendo el gobierno, bueno, ya muchas veces lo ha dicho Andrés Manuel, no se adquirió deuda. O sea, comparativamente con otros países en donde antes de previendo la pandemia adquirieron deuda, supuestamente para ayudar a los grupos populares en cada país, se adquirió deuda hasta de un 30%. Ahorita que pasa la pandemia, en 6 meses quiero ver de qué manera van ellos a sufragar esa deuda con los intereses respectivos y con el desarrollo social de sus países. 30% respecto a qué, perdón. Otra situación. Para estar en contexto. La estrategia del gobierno es no despedir trabajadores. No se van a reducir los salarios. No van a faltar alimentos, no va a haber inflación. No se van a reducir las pensiones, al contrario, se van a incrementar el año que entra. Y no se va a tener la obra pública, lo que mencionaban ahorita de los megaproyectos, del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, etcétera. No se van a detener porque están generando muchos empleos. Actualmente se han generado 150,000 empleos y tan solo en el Tren Maya, con el 5% de avance, se tiene un pronóstico de que se van a generar 80,000 empleos. Directos Agustín, e indirectos. Adelante, Rosalilia. Sí. Agustín, ¿ibas a decir algo? Nada más puntualizar, se generaron 150,000 empleos, pero se perdieron casi 12 millones de empleos. Y con lo que menciona la inyección a la economía por parte del gobierno es falso. Las actividades económicas bajaron en un 22%. Entonces, ahorita que mencionaba Lilia que a comparación de otros países no hubo una deuda de adquisición del 30%, me gustaría saber qué es su base para decir que el 30% de qué no se adquirió deuda. Porque este año Andrés Manuel adquirió más deuda que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces me gustaría saber en qué se basa cuando menciona que el 30%. ¿Solo por alusiones, Lilia? No se adquirió deuda. O sea, al contrario, ya se tenía dentro de la ley de egresos, ya se tenía pronosticado un monto para el pago de la deuda, pero para deuda, o sea, deuda en general, no se adquirió. Otra situación que quiero comentar. Sí, nomás era por alusiones, perdón, Rosalilia. Vamos a pasarle a Perla Campos sin buscar monopolizar la palabra, por favor. Adelante, Perla. Perdón. Mira, yo sí quiero hacer aquí una mención muy importante. Cuando cuando teníamos en proceso el aeropuerto de Texcoco, nada más con el proyecto de construcción se iban a generar 160,000 empleos y 45,000 empleos directos e indirectos en la etapa de funcionamiento. Y cuando el aeropuerto estuviera funcionando, íbamos a tener 450,000 empleos. Y ahorita se ve como un gran logro que se van a generar 150,000 empleos. Echaron por la borda más de 600,000 empleos. ¿Cuál es la ganancia neta? No hablemos de recuperaciones, hablemos de pérdida neta. Yo sí quiero que por favor la gente comprenda que cuando hablamos de una recuperación del 5%, del 1%, estamos hablando de una recuperación de 11 puntos que perdimos, de 12 puntos que perdimos. Esto nos deja pérdidas netas, bajas netas. Es decir, entonces, Perla, solo en español, disminuyes 11 y recuperas 1 de 11 y quedas en menos 10. Exacto, okay. Eso es. Es algo tan sencillo como eso. O sea, no es que hayamos tenido un 0.1% de crecimiento cuando empezó este sexenio y ahorita vamos a perder 12.8. Bueno,
¿La ganancia neta cuál es? Pues 12.7, y así nos vamos, así es la economía. La recuperación vamos desde donde tomamos fondo y empezamos a repuntar de nuevo. Se establecen nuevos pisos. Ok, Rosalía, ¿ibas a decir algo? Sí, miren, hablando del empleo, lo que comenta ahorita Perla, según el registro del IMSS, en México existen 21.5 millones de empleos formales. Durante esta pandemia se perdieron 1 millón, o sea que quedamos 19.5 millones. Durante 11 millones según cifras del Banco de México. Durante julio y agosto se incrementó, se lograron otra vez la contratación de 100,000 empleos. Entonces ahí la llevamos, la forma de la curva, o mejor dicho, la forma de la recesión, se maneja de una forma V, en donde sí hubo una caída, pero vamos para arriba. Y vamos a salir adelante porque confiamos en las políticas públicas que está siguiendo nuestro presidente. Agustín. Perdón. Sería hermoso que por confiar en una persona nos fuera bien a todos como país. Eso sería excelente. El problema es que cuando dicen que el guardadito lo utilizaron para atender el sector salud, lo utilizaron para comprarle respiradores al hijo de Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad. El problema es que cuando dicen que utilizaron el guardadito para apoyar a la economía, lo utilizaron para comprar pipas que nunca hemos visto. Ese es el problema es el discurso con la acción. Entonces, si confiamos en lo que dice el presidente, pues todo va a ser muy bonito. Pero yo los invito a salir a la calle y contar el número de locales que hay de renta, contar el número de personas que hay desempleadas, ¿verdad? O sea, el nivel de pobreza extrema, y aquí retomo lo que dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres, pues bueno, la pobreza extrema en México va a pasar del 7 al 12%, va a aumentar, según los indicadores, incluso por organismos del mismo gobierno, indican que hasta un 12% puede aumentar la pobreza extrema. Pues claro que sí, por el bien de todos, primero los pobres, ¿verdad? Sí. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta a los tres, ahora que se quedaron serios, y la pongo sobre la mesa, el que quiera responder. A ver, cada que se hace un análisis de este panorama, desafortunadamente siempre es negativo. Y aquí es cuando viene una gran pregunta. ¿Es por la toma de decisiones económicas o por el impacto del coronavirus? Porque andan en redes sociales una serie de datos que en el 2019, antes de que iniciara la pandemia, ya veníamos hacia abajo, que esto se agrava por las malas decisiones. Pero, ¿es realmente por malas decisiones económicas o es un cúmulo de las dos? Lilia. Sí, miren, ahorita les iba a comentar, siempre a mí me gusta hacer comparativos, en este caso de países desarrollados y países en su desarrollo como nosotros. Estados Unidos tuvo una contracción económica en este último trimestre de 9.5%, Brasil de 15.5% y Colombia de 15.7%. O sea, no somos los únicos, vaya. No somos los únicos. ¿Cuántos empleos se han perdido? En Estados Unidos se han perdido 20.5 millones de empleos. En Brasil, 1.983.363 empleos. Y en Colombia, 5.400.000. O sea que nosotros hemos perdido 1 millón. Yo sé y comparto en eso sí con Agustín. O sea, no estamos en la panacea, necesitamos salir de esta crisis sanitaria para poder reactivar nuestra economía, pero dentro del comparativo de países sudamericanos y en este caso de Estados Unidos, pues no estamos en clara desventaja. Perla, ¿estamos en clara desventaja o no estamos en clara desventaja? Tú decías en tu intervención pasada que pues, no puede ser el consuelo que todos estemos igual de mal. Mira, estamos peor que muchos países, porque para empezar, estamos marcando semáforos, estamos reactivando la economía, si así se le puede llamar, básicamente con un semáforo en el que ni siquiera tenemos la certeza de dónde estamos parados. Ya lo había dicho en otra ocasión, somos el país de la OCDE con menos
pruebas por cada 1,000 habitantes, 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. Entonces, ¿dónde estamos parados en la crisis sanitaria? No sabemos. ¿Dónde estamos parados en la crisis económica? No sabemos. Ahora, aquí nos están, el Banco de México dice que vamos a tener una crisis, no sabemos todavía si B profunda o U. Ok, no sabemos si llegamos, tocamos fondo y subimos, o de plano nos vamos en esto, en un columpio, ¿verdad? En algo que no sabemos hasta cuándo va a terminar. ¿Por qué? Porque hay riesgos de reconfinamiento. ¿Y por qué hay riesgos de reconfinamiento? Por las malas políticas de salud que se están adoptando. Estamos viviendo una falsa realidad, no una nueva normalidad, y continuamos viendo un presidente que da el ejemplo de no usar cubrebocas. Hace unos días yo le escuchaba, nada más aquí en la ciudad de Chihuahua, aproximadamente el 60% de las personas que pasan por los filtros sanitarios en el centro no quieren usar el cubrebocas. ¿Por qué? Pues porque tienen un ejemplo de que no funciona, que el presidente no lo usa. Y esto nos está generando que si ahorita estamos en semáforo amarillo en el norte del estado y en naranja en el resto, a lo mejor volvemos a rojo. ¿Por qué? Porque no sabemos en dónde estamos parados, no sabemos cuántos asintomáticos hay, no sabemos qué es lo que va a ocurrir y no podemos estar, ahora sí que como no podemos estar subiéndole al carro a 100 kilómetros y bajándole a 20, eso no se vale. Estamos trabajando a ciegas, estamos permitiendo que abran todas las fábricas, que abran todos los centros de trabajo a ciegas, que abran bares, y necesitamos reactivar necesitamos reactivar la economía, sí, pero con medidas reales de seguridad, con políticas reales en materia de salud y con una cobertura real. Los guardaditos, ya lo dijo Arturo Herrera, pues se usó lo que había en el Fondo de Estabilización Económica del Presupuesto, en el Fondo de Estabilización Presupuestal de los Estados y en algunos fideicomisos. ¿Qué sigue ahora? ¿Acabar con la propiedad privada? ¿Empezar a regularles a los empresarios que no ganen más del 10%? ¿Y quieren que el Afores? Claro. Y quiero dejar algo muy claro. El gobierno no produce, no es esa su función es administrar. Y en la medida que el gobierno empiece a regular ese tipo de acciones, ¿sabes qué, empresario? Vas a ganar el 10%, vas a reducir tu base gravable, vas a reducir tu recaudación. ¿Y de dónde vas a seguir pagando todo tu clientelismo electoral? Todas tus becas de ninis, la pensión de adulto mayor, que es algo necesario para el adulto mayor, pero que ni de esa manera han logrado paliar el efecto en la demanda agregada. Agustín, ¿decías algo de las Afores? Sí. De manera breve, antes de pasar con Lilia. A cada ratito vemos noticias de este tipo, ¿no? Que ya no ven de dónde van a sacar el dinero, entonces dicen, ¿qué tal si mandamos una iniciativa para hacernos de las Afores? Cuando la gente se pone de puntas porque cómo el gobierno va a tomar mano de los ahorros de los trabajadores, es cuando dicen, ay no, mejoraste para atrás, vamos a ver de dónde le pellizcamos. ¿Por qué? Porque ya nos acabamos el fondo de estabilización. ¿En qué? En los programas clientelares. ¿Por qué los quieren mantener? Porque vienen elecciones. Mencionabas lo de la tormenta perfecta, pues se juntó la tempestad que no está en nuestras manos con la incapacidad de los que tienen al mando el gobierno. Rosalilia. No traemos audio con Rosalilia, no sé qué esté pasando. Bueno. Adelante. ¿Sí? Ok. Miren, tenemos nosotros, frente a nosotros, una gran fortaleza que viene siendo el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Este tratado conlleva cierta competencia, ustedes lo saben perfectamente. Estas obras de infraestructura, megaproyectos que están generando, definitivamente nos van a poner a la vanguardia y nos van a hacer ser más productivos, pues, en algunas industrias estratégicas en México. Entonces, definitivamente, esa combinación de los megaproyectos con la entrada a estos tratados, junto con los 12 tratados comerciales que existen a nivel internacional, pues van a hacer de México, que viene siendo un espacio pues muy importante geográficamente, ¿verdad?
China está pensando en invertir aquí en nosotros, o sea, la inversión extranjera se va a reactivar, los empleos se van a multiplicar, van a abrir más empresas, o sea, no todo es negativo. Yo siento que hay que seguir impulsando estos megaproyectos porque nos van a dar competitividad y a la vez nos van a dar mayor bienestar en la medida que haya más empleos. Agustín, antes de ir a corte, te veía muy molesto. Mencionaba una palabra, Lilia, la vanguardia. Me pregunto si estar a la vanguardia de las grandes potencias es hacer encuestas patito para tumbar proyectos multimillonarios que ya están empezados y así causar desconfianza en la inversión extranjera. Hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos. Perla, para ir a corte. Coincido con Agustín, definitivamente. Yo creo que no se trata de tener planes para generar confianza, se trata de mostrar con hechos lo que México puede hacer para generar confianza a los inversionistas. No podemos seguir construyendo en el aire. Muy bien, estamos debatiendo en Entre Generaciones. Continuamos, vamos a corte. Continuamos, regresamos Entre Generaciones. Y en este tercer y último bloque, antes de pasar a la ronda rápida, informe de gobierno federal. Hemos hablado a lo largo de este programa de materia económica, cómo disasociar la materia económica con el informe, vaya, es lo que se ha venido mencionando y es lo que se debe presumir. Pero sobre el informe, el día de hoy el presidente de la República hace una entrevista ya mañanera, como lo hace todos los días, de lunes a viernes, pero ahora lo pone en marco de su segundo informe. Pero en el segundo informe dice él que sin credibilidad y totalmente rebasado califica a la oposición. Y también dice el presidente en sus spots, que ahorita voy a mencionar algo de los spots, dice que él trae un 70%, 64% de aprobación, cuando los estudios demoscópicos como el del Reforma, que es el primero que se hace casa a casa, ahora con la pandemia, lo marcan poco arriba del 50%. Incluso a la par o poquito a la par de Vicente Fox y poquito menos que Felipe Calderón al mismo periodo de su gobierno. También cabe resaltar que en uno de ellos dice que él está a favor que él apoya a los empresarios y está a favor del enriquecimiento moderado. Y a mí me hace ruido el enriquecimiento moderado, es decir, pues puedes trabajar mucho a los empresarios haciendo lo que hacen, nomás que no se enriquezcan tanto, haciendo todo derecho, sin hacer nada chueco. Y también le bajaron el spot donde cita al Papa Francisco. Agustín. Bueno, es bien preocupante, ¿no? Que la persona que nunca ha trabajado fuera del erario público, que siempre ha vivido de dádivas del presupuesto, quiera imponer su manera de pensar a las personas que sí producen y que sí pagan impuestos y que sí tienen una actividad económica la cual produce riqueza en el país. Desde ahí, tomar las palabras de una persona que tiene 20 años viviendo de un sueldo que le paga el Estado, desde ahí yo tomaría esas palabras para agarrarlas y tirarlas a la basura. Entonces, ¿cuál es el problema? Y lo veíamos, el hecho de hablar tan echado para adelante y con la mano derecha ahora sí que predicar, porque le encanta citar a los grandes predicadores y líderes religiosos de la historia, pero con la mano izquierda sí produce y sí hace una serie de triquiñuelas por abajo del agua que lo único que te dicen es que el discurso va muy en desapego con la realidad. Su gran bandera, el combate a la corrupción, pues vemos cómo su hermano Pío López Obrador recibe aportaciones voluntarias del pueblo, que el pueblo es un prominente exfuncionario ahora del gobierno federal, exfuncionario del gobierno de Chiapas, él es pueblo y son aportaciones voluntarias del pueblo. Entonces va a ser bien interesante cómo va a cada vez más despegarse el discurso de la realidad, porque como lo mencionaba ahorita, no va a haber ni discursos ni Emilio Lozoya que tapen los muertitos, que tapen los locales en renta, que tapen el desempleo, que tapen las crisis en sector salud, que tapen la corrupción. Ojo, el hermano del presidente. Perla. Bueno, yo aquí coincido nuevamente con Agustín. No podemos presentar un informe diciendo que hemos tenido un éxito en la política anticorrupción cuando realmente vemos que la corrupción sigue. Si se empieza a revisar un poquito en internet, hay
ciertas cantidades de videos que ya te mencionan por ahí que si el papá de Emilio Lozoya es compadre del presidente, entonces ya dices, oye, esto está orquestado, Emilio Lozoya no sale a declarar, todos son dichos dijo Emilio Lozoya esto, dijo Emilio Lozoya aquello, no hemos visto algo en claro. Sí vemos los videos del presidente, del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo y se hablan de las cantidades, oye, te dejo 400 y te debo 30 y de este mes, o sea, vamos viendo, 430,000 pesos mensuales por cuánto tiempo, ya no fue un milloncito el que llegó en una bolsa. Todavía tienen el cinismo de decir a Leona Vicario no la firmaron, no la filmaron. Señores, no es lo mismo, no es lo mismo. Morena era un partido político en el 2015, no se comparen. Y yo voy a preguntar aquí, si la Secretaría de Hacienda tuvo conocimiento del ingreso, si eso no fue a dar al partido, del ingreso que tuvieron las personas que ejercieron los recursos. Si ese recurso se gastó con factura o se entregaron aportaciones a las personas. También yo preguntaría si el dinero iba a Morena, porque ya era un partido legalmente constituido, ¿en dónde quedó la fiscalización del INE? Porque los partidos están topados en sus aportaciones de militantes y simpatizantes. Hay un tope y además deben registrar el origen de los recursos, de dónde provenían esos recursos. Están por ahí los videos en donde la gente se formaba a depositar 50,000 pesos cada determinado tiempo en el mismo banco, en las mismas cajas. Por favor, hay material para una investigación. Esperamos que la política anticorrupción realmente combata también eso, ¿sí? Porque no podemos ser incongruentes y hablar de una política que no estamos aplicando en casa. Rosa Lilia, más allá del ruido, lo cual es fundamental e importante, yo quiero aterrizar realmente en los resultados a 2 años del gobierno. De manera puntual, sin ruido de corrupción. Vaya, es que luego nos envolvemos tanto en la coyuntura mediática que si sale un video de uno, sale un video de otro, y es que nos asquea todo eso. No se trata aquí de quién es más corrupto, no estoy diciendo que no se investigue. A lo que voy es que de manera puntual, 5 cosas, Rosa Lilia, o 3 cosas en donde sí haya mejorado el país a 2 años del gobierno. Exactamente, el combate a la corrupción. Uno de los pilares de este gobierno es el combate a la corrupción. La mitad del informe de gobierno trató sobre ese tema. El TEMEC, si ustedes se meten al TEMEC, un capítulo entero del TEMEC habla sobre el combate a la corrupción y exige transparencia de los 3 países por primera vez, y es un cambio del Telecan al TEMEC. Entonces, TEMEC, combate a la corrupción, van 2. ¿O es parte de uno? Ayuda a los más vulnerables, lo que nunca se había visto en otros gobiernos. Aquí se ha apoyado a la gente más pobre. Van 2. Corrupción, ayuda a los más vulnerables. Y número 3, sobre todo el sector salud, que se encontraba en ruinas. El presidente quiere rescatar al sector salud, tanto en infraestructura como en recursos humanos. 3, combate a la corrupción, el apoyo a las personas más desfavorables económicamente y socialmente, y el rescate al sector salud. Son 3 cosas que dice Rosa Lilia Cardona. Hay que celebrar, o hay que, sin echar campanas al vuelo, sino que hay grandes avances dentro de todo esto. Y mencionaba dentro del apartado de la corrupción lo del Tratado de Libre Comercio, que cabe resaltar, del TEMEC, que cabe resaltar que hoy el presidente Donald Trump, en la contienda presidencial, pone en uno de sus videos promocionales para conseguir la reelección la firma de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos. Es algo que se venía prediciendo y se venía diciendo, pero sí lo cumplió. Entonces, hay 3 temas. Vamos a enfocarnos en estos 3 temas que dice Rosa Lilia que hemos avanzado. Agustín.
Bueno, gran logro el TEMEC, negociación de Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, excelente logro con las negociaciones con el cuñado de Donald Trump. Entonces, gran heredada del gobierno de Peña Nieto al gobierno de Manuel, dejándole todo firmado y nada más para que lo aprueben los congresos de cada país. Y que digas que la mitad del segundo informe de gobierno se trató de hablar de la corrupción, de volver a sacar viejos rivales y de volver a decir que ellos no son más de lo mismo, te habla en realidad de las grandes o los grandes resultados que ha tenido este gobierno. Si yo presento un informe de gobierno y nada más hablo de un solo tema, entonces quiere decir que no tengo muchos otros temas de los cuales hablar. Y de los problemas del sector salud, voy a darle el beneficio de la duda en cuanto sí se dieron cuenta de las debilidades, pero con los temas de la corrupción, comprando medicamentos a sobreprecio, comprando cubrebocas a sobreprecio, comprando ventiladores al hijo de Bartlett, y iban a poner, que no se les olvide tampoco, el encargado de la farmacia del gobierno o el encargado de comprar todos los medicamentos que el gobierno iba a distribuir para sacar a las grandes farmacéuticas, es esta persona que le entregaba 400,000 pesos mensuales al hijo de Andrés Manuel. Se los dejo ahí nada más, ¿verdad? Perla, sobre los 3 temas que dice Rosalía Cardona que hay que recalcar como positivos por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿qué opinión te merece? Mira, yo creo que, primero, la corrupción, yo creo que ya discutimos mucho el tema, no tienen mucho que presumir al respecto. La atención a los grupos vulnerables o las pensiones, básicamente a los adultos mayores, eso nadie lo va a negar, eso es necesario, era necesario, es importante, y qué bueno que se les entregue, pero que no se vea como la gran panacea para la reactivación de la economía. Yo creo que en el sector salud les ha faltado mucho. Yo los invito a que revisen los estados financieros de todas las instituciones, del ISSSTE, del Seguro Social, de los organismos estatales que se tienen. Revisen, el problema no es la salud, no es la compra de medicamentos. El problema está en las pensiones y jubilaciones que representan pasivos contingentes muy importantes que rebasan las capacidades financieras de los organismos. Ahora, yo quisiera ver en un informe de gobierno no esos 3 temas, sino yo quisiera ver que me dijeran cuántas escuelas se han construido. Es que iba para allá, Perla. Se han Antes, okay, iba para perfecto. Primero los 3 temas que decía Rosalía, y ahora quiero hacer el mismo ejercicio a la inversa en los 5 minutos que nos quedan de tercer bloque. Y hago la pregunta. Okay. Rosalía, ¿cuáles son los 3 temas que para ti crees que falte por hacer? En donde seguramente los que no se han hecho, va a decir Perla, el tema de educación. Pero ¿cuáles son los 3 temas que faltan por hacer, Rosalía? En un ejercicio de autocrítica. Bueno, mira, nada más, antes, es que esto lo tengo aquí, como dijo ahorita Agustín, en un guardadito. Miren, compañeros, él ha hablado mucho de los ventiladores de Bartlett. Se hizo una denuncia pública, se hizo una denuncia en la función pública, perdón, y efectivamente le lograron quitar el contrato al hijo de Bartlett. O sea, yo nada más quiero comentar esto porque se habla del hermano de Andrés Manuel. O sea, si se tienen las suficientes pruebas, que se denuncien. Yo creo que este gobierno ha sido el gobierno más transparente y el gobierno que ha atendido ese tipo de denuncias. Coincido y lo mencionaste, Rosalía, en los 3 puntos iniciales, el combate a la corrupción. Pero ahora vamos a centrarnos, haciendo un gran esfuerzo de autocrítica, 3 cosas que falten por hacer. Mira, yo creo que el tema de la inseguridad, para mí, sí es un tema preocupante. La inseguridad, todavía existe este flagelo en nuestro país. Hay cuentas pendientes en inseguridad. ¿Qué otro tema, perdón? Otro tema viene siendo el resarcimiento del poder adquisitivo que se centra en el salario. O sea, el incremento del salario. ¿Y como tercero, Rosalía? Y la otra viene siendo la reactivación económica. O sea, yo estoy de acuerdo totalmente en que se tiene que crear un plan
de reactivación económica para que haya crecimiento económico y a su vez desarrollo económico en un futuro. Muy bien, entonces con estos 3 temas que hace ella en un ejercicio de autocrítica, la volteo. Y Agustín, ¿cuáles son las 3 cosas que a ti te gustaría ver en el informe? Bueno, a mí me hubiera encantado ver en el informe una certeza a la inversión extranjera con una apertura en el marco legal para captar inversión extranjera e inyectar recursos al país en vez de que se están yendo a otros lados. 1. 2. Me preocupa que siga inyectando recursos los mexicanos y que a su vez, lo hilo con el comentario anterior, se prohíban y se quieran regular las extranjeras en materia de energía. Pemex, el barril sin fondo del gobierno, tiene que cambiar la estrategia y tenemos que dejar de depender, porque o dependemos cuando están altos los precios del barril, o ellos dependen de los impuestos federales cuando no hay un buen precio por el costo del barril. ¿Y un tercero? Y un 3, que me preocupa aún más, me preocupa la censura y la autocrítica al interior del gobierno. Y lo acabamos de ver, no sé si fue hoy o ayer por la noche, con la renuncia del secretario de Semarnat por denunciar que hay intereses ocultos dentro del gabinete, y a una forma de convicción personal, toda la devastación ambiental que va a hacer Dos Bocas. Muy bien. Perla, las 3 cosas que te gustaría, que te hubiera gustado que a 2 años se hubiera presumido, más allá de la corrupción, más allá del tema del TEMEC, del apoyo ya reconocido a los grupos más vulnerables de nuestro país, así como también las cuentas pendientes de reactivación económica. Perla, tus 3 temas que te hubiera gustado a 2 años que estuvieran. Tengo más, pero bueno. Mira, yo creo que algo muy importante sería la cobertura universal en materia de salud, porque desbarataron un seguro popular para crear un INSABI sin pies ni cabeza, y ahorita tenemos gente que no está siendo atendido, niños con cáncer sin medicamento, y yo creo que esa es una gran deuda porque se están midiendo en personas que por desgracia ya no están con nosotros en México. Segundo, yo quisiera que realmente nos hablaran sobre qué se hizo para reestructurar la deuda soberana y la de Pemex, porque Pemex está teniendo pérdidas históricas y le seguimos metiendo dinero bueno al malo. Yo creo que ahí hay una gran deuda con la sociedad. Quisiera saber realmente qué se ha hecho en apoyo a la educación, apoyo real, y no estoy hablando de becas. Quiero escuelas construidas, incremento de matrículas, profesionalización de maestros, regularización de plazas. Yo creo que eso es muy importante, y algo muy importante también, si no hay obra pública, no hay reactivación económica. Queremos ver obra pública, no los 4 megaproyectos que ni siquiera en el norte nos vienen a beneficiar. Yo creo que, bueno, pues me excedí con uno. No, está bien. Continuamos debatiendo entre generaciones. Vamos a corte y regresamos con una ronda rápida en donde, váyanle pensando, es solo una palabra y tienen que decir lo primero que se les venga a la mente. Rápido, por favor. Vamos a corte y continuamos. Continuamos entre generaciones. Ronda rápida. Yo les hago una pregunta, les pongo una palabra y me dicen lo primero que se les venga a la mente. Rosalilia, transparencia. Sí existe. Agustín, empleos. A la baja. Perla, Arturo Herrera. Ineficiente. Rosalilia, Banco de México. Autónomo. Agustín, presupuesto. Ineficiente. Perla, bienestar social. Ausente. Rosalilia, Andrés Manuel López Obrador. El mejor presidente del siglo XXI. Agustín. Sí, perdón. Agustín, Andrés Manuel López Obrador. Doble cara. Perla, Andrés Manuel López Obrador. Demagogia. Rosalilia, empresarios. Necesarios. Agustín, corrupción. Mal. Perla, recuperación. Lenta. Rosalilia, popularidad o acciones.
Acciones. Agustín, manejo de la contingencia. Preocupante. Perla, futuro. Incierto. Rosalilia, familias mexicanas. Sólidas y están con Andrés Manuel López Obrador. Agustín, COVID. Nueva realidad. Perla, erario público. Pobre. Rosalilia, inversión extranjera. Ya van a fluir para el 2021. Agustín, combate a la corrupción. Teatro. Y Perla, oposición. Débil. Muchísimas gracias, Rosalilia Cardona, Perla Campos, Agustín Mora, parte de la generación Baby Boomer, X y Millennial. Gracias por acompañarnos a su programa Entre Generaciones, el único en donde se debaten temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Christopher James Barús y les agradezco muchísimo a la gente que nos acompaña en este programa que hacemos con mucho cariño y con mucho gusto para ustedes. No se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.